siglo XX se consolidó mucho la idea de que esto era un derecho público, un derecho ciudadano. Pero en los años 80 y los 90 en particular, se ha tratado de reemplazar esa visión. Se ha tratado de promover la idea de que los servicios deberían ser prestados por empresas privadas, que el acceso a estos servicios no es un derecho, sino una mercancía. Desde ese enfoque privatizador se está transformando, digamos, en un negocio, ¿no? Y por lo tanto esos ciudadanos se están transformando en puros clientes y eso agrava la vulnerabilidad y la marginación de los más pobres. ¿Y por qué es un gran negocio? Porque es un monopolio y será el único monopolio que quede. Un monopolio sobre un mercado cautivo, es decir, que todo el mundo tiene que consumir, porque si no consume, se muere. El modelo neoliberal y privatizador se predicaba sobre 3 o 4 principios. Uno es, hace falta que entren las empresas privadas a reemplazar a las públicas porque las empresas privadas van a traer la inversión privada que hace falta. El primer argumento que se plantea es, miren, el agua y los servicios urbanos de agua es un servicio que genera, que necesita, que es escaso, que el agua buena empieza a ser escasa, es valiosa, luego lo mejor es que esto lo administre el mercado que sabe administrar los servicios o los bienes que son útiles y escasos como bienes económicos. Otro argumento que enseguida apareció y es muy potente en muchas sociedades que tienen mala experiencia con la corrupción de sus aparatos de Estado, de sus servicios públicos, es decir, en general, miren ustedes, todo lo público es corrupto, olvídense. Pasemos a la modernidad de los mercados que en su competencia, en la libre competencia, van a ser más eficientes i més transparentes. Ells prometien eficiència, però en el fons en la gestió de l'aigua el que hem de parlar és d'eficàcia, que és un concepte que incorpora vessants socials. És a dir, l'eficàcia és que tots els ciutadans i ciutadanes d'aquest país, segons tinguin molts o pocs diners, puguin tenir accés a l'aigua. L'eficiència només és un paràmetre econòmic. Si tiene que ser público, ¿por qué ha sido privado? Esa es la real pregunta, ¿no? La verdadera pregunta. Y ha sido privado porque ha habido un afán desmedido, comercializador, mercantilista, que ha hecho que se transforme y se usurpe un derecho natural, un derecho humano. Siempre echamos la culpa correctamente, muchas veces al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo, al Fondo Monetario, correctamente han tenido un rol fundamental en promover. Pero sin los estados nacionales y sin los mediadores dentro de nuestros países, eso jamás hubiera ocurrido. Entonces uno tiene que prestar atención a cómo esas políticas globales que se venían instalando se traducen al interior de nuestros países. Esta política continúa, a veces con otros nombres, más disimulada, pero es una política perversa porque ya se ha demostrado que es fallida, que no es una política que va a beneficiar a los más pobres. Nosotros que hemos resuelto en Europa con inversión pública y gestión pública la universalización del servicio, pretendemos resolver los países en desarrollo con fondos públicos
y gestión privada. Gestión privada de nuestras empresas. Ahí es donde está el verdadero dilema.